Hay poder en Jesús. En este hermoso día, quien le habla, su hermano y amigo, el evangelista y pastor Felipe Calderón, desde la República Dominicana. Para mí es una bendición compartir una palabra de restauración, de consolación, de exhortación, de amonestación y sobre todo de salvación. La Biblia nos enseña que en una ocasión Jesús, estando a punto de ser apresado, dice la Biblia que subió a un huerto llamado el Getsemaní, el cual significa prensa de aceite. Y la Biblia dice que cuando Jesús llegó a aquel lugar, llegó acompañado de sus discípulos. Y la Biblia dice que Jesús le dijo a sus discípulos: orad conmigo, entre tanto yo voy y oro. Y dice la Biblia que después que Jesús terminó de orar, dice que vino la primera vez y encontró a sus discípulos durmiendo. Mire que Jesús le dijo que velaran con él, que oraran, que lo ayudaran a orar, que lo ayudaran en oración a pelear ese pleito que no era fácil, porque ya Jesús sabía que la hora de él ser crucificado se aproximaba y Jesús necesitaba gente que intercedieran a su lado. Jesús necesitaba que los discípulos estuvieran firmes, intercediendo a favor de él. Pero los discípulos, lamentando el caso, estaban durmiendo. Así hay muchos creyentes hoy en día que en vez de velar por la iglesia, están durmiendo espiritualmente. En vez de velar en oración por los pastores, están durmiendo espiritualmente. En vez de velar por su familia en oración, están durmiendo espiritualmente. En vez de velar por su ministerio, Salore Mestovia, están durmiendo espiritualmente. En vez de velar por su salvación, están durmiendo espiritualmente. Es tan fuerte y es tan terrible que hay gente que en esta hora están descuidados de manera tan profunda que aún su salvación está en juego. Y déjeme decirle que si usted es uno de los que está descuidado de su salvación, trate de arreglarse con el Señor, trate de buscar a Dios de nuevo como lo hacía, porque si usted no lo hace, usted está propincuo a perder su salvación. Hay gente que dicen que la salvación no se pierde. Si usted se descuida, tengo para decirle, si usted deja de orar, si usted deja de ayunar, si usted empieza a vivir un evangelio a su manera y a vivir un evangelio light y a descuidarse como que nada, como si nada estuviera pasando, usted está propincuo a perder su salvación. Por lo tanto, el Espíritu Santo está hablando en esta hora de que debemos de volver a velar en oración, a interceder en oración, para poder tener victoria sobre el diablo, sobre los demonios, sobre el pecado y sobre la carne. Jesús sabía que de la única manera que él podía tomar control y dominio sobre su carne era orando, era de rodillas. La Biblia dice que era tan fuerte la presión y la batalla que Jesús estaba enfrentando, que el mismo Jesús le dijo a sus discípulos: mi alma está triste, mortalmente triste hasta la muerte. Y la Biblia dice que Jesús se fue por segunda vez a orar mientras estaba en Getsemaní. Y cuando volvió por segunda vez, encontró a su discípulo durmiendo. Volvió nuevamente Jesús y oró. Y la oración que Jesús le hacía al Padre era esta: Padre, pasa de mí esta copa. En otras palabras, no permita que yo vaya a la cruz. No permita que esta sea la forma de tú redimir a la humanidad. Porque era fuerte el peso que Jesús sentía.
No era fácil. En otras palabras, Jesús le dijo al Padre, busca otra forma de redimir a la humanidad. Busca otra forma de que la humanidad sea salva. Pero no había, escuche bien, no había otra forma de que la humanidad fuera salva. No había otra forma que el Padre tenía para salvar a la humanidad. La única forma de que nosotros, los seres humanos, pudiésemos ser redimidos del pecado, del infierno y de la muerte, era a través de la muerte del Cristo de la gloria. Y Cristo le decía, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres, como tú has determinado. Y Jesús dice que vino por tercera vez y encontró a los discípulos durmiendo. Y ahí Jesús le dijo a Pedro y a todos, así que ustedes no han podido velar conmigo ni tan siquiera una hora en oración. ¿Por qué causa los discípulos no pudieron velar ni tan siquiera una hora en oración, ayudando a Jesús en ese pleito que él estaba enfrentando? Porque los discípulos espiritualmente estaban descuidados. Un sueño espiritual de descuido lo había arropado. Y ese sueño que arropó a los discípulos de descuido está arropando a miles de cristianos alrededor del mundo. El mismo sueño que arropó a los discípulos de descuido, de desaliento, de tristeza, está arropando a miles de cristianos alrededor del mundo. ¿Cuántos pastores que espiritualmente están descuidados de la oración están durmiendo? Pastores que ya no oran como antes. ¿Cuántos evangelistas que ya están descuidados de la oración? Evangelistas que ya no oran como antes. Cristianos que ya no oran como antes. ¿Usted cree que para usted vencer su carne, usted viviendo una vida descuidada podrá lograrlo? Para un creyente poder vencer en esta guerra espiritual que estamos enfrentando, es de rodillas. Evangelistas que se dan la tarea de estar predicando campaña sin oración, sin vivir una vida profunda de oración. Evangelistas que se dan la tarea de ir a enfrentar demonios, a enfrentar malicia y el imperio de Satanás, sin vivir una vida de oración profunda. Aleluya. Pastores que están pastoreando pero están descuidados de la oración. Tenemos que volver a la oración. Si queremos vencer en esta guerra, tenemos que volver a la oración. Jovencito, así te dice el Señor, tienes que volver a la oración. Jesús se lo dijo a los discípulos. Así que no habéis podido velar conmigo ni tan siquiera una hora. Lo mínimo que el creyente debe de orar, si quiere poder estar de pie, si quiere vencer en esta lucha, lo mínimo es una hora. Usted se pregunta, ¿por qué no puedo lograr lo que quiero espiritualmente? Porque tú no estás orando. ¿Por qué la iglesia no se llena de almas salvadas? Porque usted no está orando, pastor. ¿Por qué usted se pregunta, predicador, por qué las almas no se están salvando cada vez que predico? Porque usted no está orando lo suficiente. Usted lo único que está es voceando. No podemos ir a los lugares a vocear. Tenemos que ir orados para que las almas se puedan salvar. Si usted quiere vencer al diablo, usted tiene que orar. El diablo no se vence hablando bonito. El diablo no se derriba hablando bonito. El diablo no se vence usted vistiendo bonito. El diablo no se vence usted cantando bonito. El diablo no se vence ni se derrota usted simplemente teniendo un ministerio o predicando bonito o hablando lengua, que no es malo. El diablo se derrota es de rodillas. El diablo se vence es de rodillas. Escúchelo, pastor, el diablo se vence de rodillas. Escuche, evangelista, el diablo se vence de rodillas.
Escuche, misionera, el diablo se vence de rodillas. Escuche, tacomesia, fulio, caboneo, palea, coapicia. Escuche, hombre, mujer de Dios, el diablo se vence de rodillas. Los demonios se vencen de rodillas. El problema se vence de rodillas. Las dificultades se vencen de rodillas. El cielo se conquista de rodillas. La gloria de Dios, si usted quiere que repose sobre su vida, sobre su casa, se conquista de rodillas. Tú quieres ver gloria de Dios, pero hablando mucho. Tú quieres que Dios te use, pero calle arriba y calle abajo. Tú quieres que Dios truene a través de ti, pero cogiendo la cosa suave. No quiere orar, no quiere levantarte de madrugada. La mayoría de los cristianos no les gusta orar de madrugada. Hay cristianos que oran de madrugada, pero hay cristianos que no les gusta orar de madrugada. Y esa es una oración que revienta al diablo. Y se lo dice un hombre que madruga a orar para la gloria del Señor. Se lo dice un hombre que ama la oración más que un carro de $2 millones. Porque ¿de qué me vale a mí tener un carro de $2 millones y no tener una comunión profunda con mi Señor? Porque el que no ora está muerto. El que no ora está fracasado, entiéndalo. El que no ora fácilmente, en cualquier momento el enemigo le da un soplamoco y lo tumba de la gracia. Tenemos que volver a orar. Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes no habéis podido velar tan siquiera una hora conmigo. Ustedes no han podido ayudarme en esta guerra espiritual que estoy enfrentando tan siquiera una hora. Ustedes no han podido enfrentar al diablo ni tan siquiera una hora de oración. Ustedes no han podido tirarse de rodillas porque los discípulos habían sido cubiertos por un sueño totalmente de descuido. Había un descuido profundo que lo había arropado. Como hay montones de cristianos hoy en día que el descuido lo ha arropado. Pastores que el descuido lo ha arropado. Evangelistas que el descuido lo ha arropado. Y por lo tanto no están orando como antes. Tenemos que volver a orar si queremos avanzar. Hombre de Dios, deja de hablar más y ora. Deja de hablar, ora más y ora más y habla menos. Esa es la palabra. Ora más y habla menos. ¿Usted sabe por qué no se están viendo los milagros? Porque la iglesia no está orando como antes. La mayoría de los pastores no ven fruto en su campaña porque están dando campaña, invitan al predicador, pero sin antes meter la iglesia 1 mes, 2 meses, como lo hacían antes, en oración. Te aseguro, pastor, te aseguro, hombre de Dios, que si metes la iglesia en oración, si te metes con Dios en oración, tu vida será diferente. Tu ministerio crecerá como nunca. La iglesia se llenará de almas salvadas. En el nombre de Jesús. Vamos a dedicarle tiempo a Dios en la oración. Gracias, Señor. Dios te bendiga y Dios te guarde. Y espero que el Señor te cubra con su sangre. Y empiece a orar si no está orando. En el nombre de Jesús.